Vamos a tocar un tema relacionado a la investigación, que es el campo donde me desarrollo. Vamos a ver los paradigmas de la investigación científica en las ciencias administrativas. Existen dos grandes paradigmas. Uno, el paradigma positivista, ¿no? Que todo tiene una línea de pensamiento desde Comte, la escuela del Círculo de Viena, Popper, Thomas Kuhn, Lakatos, Feyderat, ¿no? Denominaban el positivismo, pospositivismo, racionalismo crítico, todas esas vinculadas a las metodologías cuantitativas. Luego tenemos el otro paradigma, el constructivismo, el naturalismo, el intervencionismo interpretativo, vinculadas a las metodologías cualitativas. ¿Por qué se habla de paradigmas? Porque, asumiendo la postura de Thomas Kuhn, el paradigma son un sistema de creencias, principios, valores, premisas que determinan la visión de una comunidad, ¿cierto?, científica sobre un supuesto, un presupuesto, ¿no? ¿Por qué le decimos paradigmas? Porque una de las características del paradigma es que son inconmensurables. ¿Qué significa? Que no se pueden comparar, ¿no? Entonces, esos ejercicios que hacen, que a veces estamos en el campo de la administración, ¿qué metodología cuantitativa o cualitativa es mejor? No tiene sentido. Esa discusión porque son inconmensurables, no se pueden comparar. Tienen naturalezas distintas, ¿no? Cada una tiene una naturaleza propia, ¿cierto? Y que no se puede comparar con el otro paradigma. Entonces, ambas son importantes en la administración particularmente. El administrador se prepara para producir, ¿cierto? Para medir, para innovar, ¿no? Entonces, permanentemente está procesando la información, permanentemente está buscando la rentabilidad, permanentemente está buscando la medición. Es una forma de ver. Pero también, por otro lado, en la organización, en la empresa, también existen personas, ¿cierto? Personas que necesitan ser interpretadas desde su punto de vista, ¿no? Entonces también el administrador debe conocer esos paradigmas, ¿no? Para interpretar, para conocer al otro desde su perspectiva. Entonces, ambas herramientas permiten a un administrador una formación integral. Y esto va en términos de la investigación. Bien, entonces vamos a ver algunos supuestos filosóficos que sostienen las metodologías cuantitativas, ¿no? Dentro del supuesto filosófico, o dentro del supuesto ontológico, que busca, comentaba el doctor Richard Orozco, sobre la realidad objetiva. Así nace, esa es su naturaleza, es la naturaleza de la investigación cuantitativa, ¿no? Nace, pues, de esa mirada de la física, ¿no? De los métodos de la física, ¿no? Pero esa es la naturaleza, han desarrollado todo este proceso. El supuesto filosófico epistemológico, que existe una separación del sujeto como el objeto, ¿no? Y esto da casualmente a la creación del instrumento, porque el sujeto está separado del objeto, por lo tanto necesita un instrumento para observarlo, ¿cierto? Luego viene el supuesto axiológico, ¿no? El investigador cuantitativo trata de desprenderse de sus valores, trata de desprenderse de sus valores cognitivos. ¿Para qué? Para no desviar, para que no exista una desviación en el instrumento que él desarrolla para observar el objeto, ¿no? Los supuestos metodológicos son, en términos amplios, son deductivos y causales. Estamos hablando en términos amplios, no en términos estrictos. Bien, los fundamentos para entender estas metodologías cuantitativas es los criterios de verdad. Existen teorías de la verdad y el profesor Richard, filósofo, ¿no? Establecía que existen criterios o teorías de la verdad y que se siguen discutiendo. La investigación cuantitativa nace de ese criterio de verdad de correspondencia, ¿no? De que si es verdadero, si corresponde al hecho, es falso si no corresponde al hecho, ¿no? Es el fundamento de la filosofía. Y también, más adelante, ¿cierto?, se trabajan criterios de verdad de utilidad. Básicamente,
Esos son los criterios de verdad con los que opera la investigación cuantitativa. Otro fundamento que debe conocer el investigador es teoría de los conjuntos, ¿cierto? Porque la investigación cuantitativa, su naturaleza es medir, ¿cierto? Entonces, como un hecho social lo vamos a medir. Entonces, ahí aparece un aporte de el concepto de operacionalización, que vamos a ver más adelante, que consiste casualmente en el esfuerzo que hace el investigador para ir de lo abstracto a lo medible. Identifica la variable, identifica la dimensión, el indicador, el ítem, ¿no? Ese esfuerzo. Émile Durkheim, casualmente, él aporta este término de operacionalización. ¿Por qué? Porque las ciencias sociales, a diferencia de las ciencias naturales, no tienen patrones de medición, ¿cierto? No existen patrones. Entonces, el investigador social, a través de la operacionalización, está haciendo ese proceso para crear su patrón de medición, que son los instrumentos de medición. Por eso que es importante que el investigador cuantitativo conozca teoría de los conjuntos, para establecer los pares ordenados, para formular los problemas de investigación, ¿no? Tenemos que, ¿por qué? Porque los hechos lo vamos a convertir en datos y los datos en números. Esa es su naturaleza. Esa es la naturaleza de la investigación cuantitativa. También nos vamos a servir de la estadística, porque a través de la estadística vamos a encontrar las correlaciones, vamos a encontrar la comprobación de la hipótesis a través de la estadística, ¿no? Esos son los fundamentos de la investigación cuantitativa. Y vamos desde regresiones, correlaciones bivariadas, multivariadas, ¿no? En todo esto se aplica la estadística. Esa es su naturaleza. Su naturaleza es medir. O sea, la naturaleza de la investigación cuantitativa es la medición, ¿no? Entonces, tener otra mirada, ¿cierto? Podríamos irnos al otro paradigma. Por eso le decía, se considera paradigma desde la visión de Kuhn, de Thomas Kuhn, ¿cierto? Que los paradigmas son inconmensurales. Perdón, doctor, un segundito, hay un ruido que ya. Necesitamos, ¿cierto? Necesitamos estos fundamentos y necesitamos el fundamento filosófico para entender la naturaleza de la investigación, en este caso, cuantitativa. Bien, este término, acuñado por Émile Durkheim, preocupado porque las ciencias sociales no tenían parámetros de medición, por lo tanto, determina qué cosa es la operacionalización. Es el esfuerzo que hace el investigador para ir de lo abstracto, el hecho social abstracto, ¿cierto?, hacia lo medible. Entonces, identifica primero la variable, ¿cierto?, la dimensión, el indicador en el ítem. Esta operacionalización casualmente nos permite, ¿cierto?, establecer las relaciones de las variables, si son 2, serán bivariadas, si son 3, 4, multivariadas, ¿cierto?, y establecer esas relaciones que podemos trabajarlo en el campo de la estadística. Vamos ahora al otro paradigma, ¿no? Al paradigma denominados cualitativos, que nacen del constructivismo, del naturalismo interpretativo, ¿no? Y que los supuestos filosóficos que sostienen este tipo de investigaciones al punto de vista ontológico, o sea, el ser, ¿cierto?, es que la realidad es subjetiva. El investigador cualitativo no busca medir, por lo tanto, busca interpretar. En el supuesto epistemológico, no hay esa separación del sujeto como el objeto. No existe. El sujeto está inmerso en el objeto de investigación. Y eso tiene relación con el supuesto filosófico, o con el supuesto axiológico, ¿cierto? El investigador, al ser parte o al estar inmerso o al ingresar al objeto de investigación, se va con todos sus valores, ¿no? No como la investigación cuantitativa, ¿cierto? Al punto de vista metodológico, son estudios inductivos y utilizan múltiples factores. Entonces, vamos viendo las naturalezas de cada uno, ¿cierto? Entonces, muchos sostienen, comparan, ¿cierto?, ambos. Por eso que hablamos de paradigmas, son realidades
diferentes, ¿cierto? Y lo estamos viendo en su estructura de los supuestos filosóficos que sostienen ambas metodologías. Los fundamentos, así como para aplicar las metodologías cuantitativas tenemos que tener el concepto de verdad, tenemos que tener los conjuntos de un razonamiento estadístico, ¿cierto? En las investigaciones cualitativas vamos a interpretar, no vamos a medir. Por lo tanto, necesitamos otros elementos. Necesitamos de la fenomenología, que busca entender los fenómenos sociales desde la propia perspectiva del actor, ¿cierto? Y haciendo un paréntesis, la investigación cualitativa nace con, o las técnicas más antiguas son la etnografía, ¿no? La etnografía nace porque el hombre conquista espacios, en sus conquistas va encontrando otras realidades, otras culturas, y diferentes al de él, y lo que trata es de entender. Entonces, la etnografía nace para entender al otro mundo, ¿cierto? Entonces, la fenomenología casualmente nos dice, vamos a entender los fenómenos sociales desde la perspectiva del propio actor, no mía, sino del actor, ¿cierto? La realidad que importa es lo que las personas perciben como importante, no lo que me importa a mí, lo que importa al otro. La conducta humana, lo que la gente dice y hace, es producto del modo en que define su mundo. Cada uno define, cada cultura, cada ser humano define su propio mundo, ¿cierto? Y la fenomenología nos ayuda casualmente a ver a través de los ojos del actor. La tarea es aprender de este proceso de interpretación que está ligada a una amplia gama de marcos teóricos. Los marcos teóricos nos ayudan a entender, a aprender, ¿cierto? Y a interpretar, ¿ok? Luego tenemos el interactivismo simbólico o la intersubjetividad, que atribuye una importancia primordial al significado, ¿cierto? Cada persona asigna un significado al mundo que lo rodea. Cada uno tiene una perspectiva y vemos, por ejemplo, estaba mirando las preguntas que hacen, ¿no? Y cada uno tiene una perspectiva, ¿no? Hay unos que tienen perspectivas diferentes a otros, ¿no? Es parte de la acción humana, ¿cierto? Estaba mirando las preguntas o las interrogantes que dejan en el chat y casualmente esto es, cada persona mira el mundo desde su perspectiva, ¿cierto? El significado es lo que determina la acción. Los significados son productos sociales que surgen durante esta interacción. El hombre, el sujeto, se relaciona con otro, no, eso es una interacción, existe ahí un significado. Ese grupo social interactúa con su entorno, existe un significado. Cada uno le da un significado, ¿cierto? Desde su postura. Y esa es la actividad del investigador cualitativo, es encontrar esos significados del otro desde su perspectiva. Los actores sociales asignan significados a las situaciones, a otras personas, a las cosas y a sí mismos a través de un proceso de interpretación. Y eso, si ustedes miren el chat, van a encontrar que cada persona tiene diferentes significados a la lectura del ponente, ¿no? A la exposición del ponente, ¿no? El ponente está haciendo su exposición sobre una temática definida y existen posiciones o miradas y desde su perspectiva, ¿cierto? Desde su perspectiva. Entonces, eso es la intersubjetividad y es un elemento principal para realizar la investigación cualitativa. La hermenéutica, ¿no? Una herramienta, una disciplina que nos ayuda a asumir la naturaleza como un texto, ¿no? Un texto de la realidad social, como una suerte de un texto escrito para la interpretación. A partir de estos discursos se va reconstruyendo un universo simbólico que hay detrás de esto. Detrás de cada discurso, ¿cierto? Detrás de cada discurso existe un simbolismo, existe un significado, ¿cierto? Y eso es lo que la hermenéutica trata de encontrar, ¿cierto? A la naturaleza como un texto, como que fuera un libro, ¿cierto? Por eso que cuando se hace investigación cualitativa, se hacen las entrevistas que pueden durar media hora, una hora,
y esas se transcriben, casualmente por la naturaleza se transcriben para, a partir del texto, ¿cierto?, interpretar, ¿cierto?, para encontrar el significado, ¿cierto?, el universo simbólico que existe en cada discurso. Para eso me sirve la hermenéutica y son herramientas que ayudan a este paradigma cualitativo. Por eso, ninguno de los dos, no existe una, muchos piensan, ¿no? No compiten los dos. El problema de investigación te da qué tratamiento le vas a dar. No hay apriorismo, ¿no? Muchas veces dice, yo, profesor, quiero investigar con técnicas cuantitativas. ¿Y cuál es tu problema? No, lo estoy pensando. A priori, ¿cierto? A priori. Primero, reflexiona, analiza el problema de investigación. Y el problema te va a dar la ruta, te va a dar el camino, ¿cierto? Es este problema buscar la medición, se puede medir o necesita interpretarse. Entonces, ambas son de naturalezas distintas, ¿no? En el campo de la administración, el administrador tiene que conocer ambos paradigmas, ¿cierto? Porque desarrolla permanentemente su actividad ambas herramientas. Y señores, eso es todo. Estoy en la Facultad de Ciencias Administrativas. Me pueden ubicar para hacer cualquier consulta sobre esta temática. Bien, gracias, muy amable.